Hola a todos, mi nombre es Juan Carlos Restrepo Botero. En esta oportunidad les voy a hablar sobre cómo interpretar pruebas psicológicas y neuropsicológicas a través de ejercicios prácticos. Esta es la segunda parte de una capacitación previa que ustedes seguramente ya habrán observado. Bienvenidos. Habíamos dicho que las puntuaciones naturales, puntuaciones directas y puntuaciones brutas son aquellas que obtenemos cuando aplicamos los instrumentos, las pruebas psicológicas o neuropsicológicas. Por ejemplo, la prueba de diseño con cubos de la escala de inteligencia de Wechsler para adultos WISE, la persona evaluada puede tener una puntuación de 25. O podemos hablar de que una persona obtuvo en el CI o en el coeficiente intelectual del WISC, de la escala de inteligencia para niños, de 78. O podemos hablar de una puntuación de 22 en el CDI, en el cuestionario de depresión infantil, o en el indicador de total de aciertos en la prueba de 2, una prueba de inteligencia por un valor de 289. Estos valores como tal no nos dicen nada, no nos permiten predecir cómo le fue a la persona evaluada, cómo fue su desempeño en esa prueba. Quisiéramos nosotros saber si su desempeño, por ejemplo, fue bajo, medio, alto, si su compromiso, hablando, por ejemplo, de traumatismo craneoencefálico o de em, algún tipo de indicador que nos arroje este tipo de clasificación, si fue leve, moderado, severo, o si su desempeño fue muy bajo, límite o limítrofe, promedio bajo, promedio, promedio alto, superior o muy superior. Esto es lo que esperamos encontrar en las pruebas, poder clasificar a las personas, categorizarlas según su desempeño. Para eso entonces aparece lo que se llama las puntuaciones estándar o puntuaciones estandarizadas, que es la traducción de estas puntuaciones naturales, directas o brutas en un lenguaje que todos entendamos, en un lenguaje que quienes tienen formación psicométrica, formación estadística, que es lo que se recibe en la formación psicológica, puedan entender para poder clasificar y ubicar las personas. Tenemos entonces dentro de las puntuaciones estándar o estandarizadas la puntuación escalar, la puntuación Z, la puntuación T y el percentil. Tenemos aquí ejemplos de valores obtenidos en diferentes pruebas, ya traducidas las puntuaciones directas en estas puntuaciones estándar o estandarizadas. Por ejemplo, si hablamos de inteligencia en el WISE, tenemos que entre 90 y 110 se considera una inteligencia promedio, entre 80 y 90 se clasifica como promedio bajo, de 70 a 80 límite o limítrofe y de 70 hacia abajo muy baja. Hacia arriba entonces tenemos entre 110 y 120 un promedio alto, entre 120 y 130 superior y de 130 en adelante muy superior. Acá tenemos entonces otra gráfica de la campana de Gauss o curva normal, donde tenemos la puntuación estándar. Estábamos hablando de inteligencia con la media de 100, la desviación de 15 en este caso, y su equivalente, su traducción a puntuación escalar, puntuación T y percentil. La puntuación escalar entonces tiene una media de 10 y una desviación de 3, de tal forma que hacia arriba 10 más 3, 13, más 3, 16, más 3, 19. 10 menos 3 7 menos 3 4 menos 3 1. La puntuación T tiene una media de 50 y una desviación de 10, de tal forma que 50 más 10 60, más 10 70, más 10 80, y hacia abajo 50 menos 10 40, menos 10 30, menos 10 20. El percentil ya no se traduce de esa manera, ya no tiene una media y una desviación como la puntuación Z, la T y la escalar, sino que me indica una posición dentro de esta gráfica y me indica el porcentaje de la población que se encuentra por debajo de esa persona en esa puntuación que ha tenido o en ese desempeño que ha tenido. Entonces acá tenemos el percentil 50, percentil 30, 20, 10, 5 y 1. Fíjense que la distribución no es equivalente. La distancia entre 1 y 5, fíjense que no es
no guarda la misma relación que la distancia entre 20 y 30. Es decir, no podemos eh, verla de una forma equivalente, sino que me indica una posición dentro de esta gráfica. Por eso es muy importante observar la gráfica para poder interpretar adecuadamente cómo fue el desempeño que obtuvo la persona en la prueba específica que se está interpretando. Tenemos aquí la puntuación Z que no veíamos en la gráfica anterior, con una media de 0 y una desviación de 1, o más fácil aún, la puntuación Z me indica el número de desviaciones estándares hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces tenemos Z0, Z1 es más una desviación estándar, Z2 es más dos desviaciones estándares y así sucesivamente. Z-1 es menos una desviación estándar, Z-2 es menos dos desviaciones estándares y así sucesivamente. Aquí también está la comparación con la puntuación T, que ya habíamos dicho que tenía una media de 50 y una desviación de 10. Entonces, resumiendo, puntuación escalar media de 10, desviación estándar de 3, puntuación T, media de 50, desviación estándar de 10, puntuación Z, 0 es la media o el promedio, y me indica el número de desviaciones estándares hacia la derecha o hacia la izquierda. Y el percentil, el porcentaje de personas que están por debajo de esa puntuación, pero también podríamos decir que es el porcentaje, o más bien que además de indicarme el porcentaje de personas que están por debajo de esa puntuación, también puedo saber el porcentaje que está por encima de esa población, por ejemplo, de esa persona, perdón, por ejemplo. Percentil 50 me indica que esa persona está por encima del 50% de la población con sus mismas características en esa prueba específica, pero también me indica que está por debajo del otro 50 restante en esa prueba, en esa puntuación. Una puntuación, perdón, un percentil de 90 me indica que esa persona está por encima del 90%, pero por debajo del 10. Un percentil 10 me dice que esa persona está por encima del 10%, pero por debajo del 90%. Y así sucesivamente podría entonces traducir lo que es el percentil. Aquí tenemos entonces en estatura lo que significa el percentil. Percentil 50 es la media, el promedio. Percentil 25 es menos una desviación estándar. Percentil 5 es menos dos desviaciones estándares. Y hacia arriba, percentil 75 es más una desviación estándar. Y percentil 95 es más dos desviaciones estándares. Aquí en esta gráfica podemos observar las desviaciones estándares que están acá en este reglón y en la última línea los percentiles. De tal manera que percentil 50 es la media, menos una desviación estándar es el percentil 15.9, más una desviación estándar es percentil 84.1 y así sucesivamente me indica cómo se distribuyen los percentiles a lo largo de esta gráfica. Bueno, vamos entonces ahora sí a los ejercicios prácticos. Por ejemplo, si nos piden indicar qué significa que una persona haya obtenido los siguientes percentiles en las puntuaciones de algunas pruebas, ¿qué podríamos decir sobre el percentil 50, 30 y 95? Volvemos a la gráfica que miramos anteriormente. Tenemos el percentil 30, 50 y 95. ¿Dónde están ubicados? El percentil 30 está ubicado entre menos una y más una desviación estándar, o sea que tiene un desempeño normal y me indica que esa persona está por encima del 30% de las personas de sus mismas características y por debajo del 70%. El percentil 50 me indica que la persona está por encima del 50% y por debajo del restante 50%. Y el percentil 95 me indica que la persona está por encima del 95% de las personas y por debajo del 5%. Es decir, la persona está por encima del
50% o 30 o 95 de los individuos que tienen sus mismas características, por ejemplo, edad, nivel educativo, etcétera. Segundo ejercicio, a Santiago le realizaron una evaluación de inteligencia. El coeficiente intelectual o CI obtenido fue de 128. Teniendo en cuenta que la media en inteligencia es 100 y la desviación estándar es 15, ¿cómo podríamos clasificar su inteligencia? Retraso mental, promedio bajo, normal, promedio alto, capacidad excepcional. Entonces nos vamos para la gráfica que habíamos observado del WISC. Ubicamos entonces ese 128 que estaría entre 120 y 130 y podríamos decir entonces que Santiago tiene un CI que corresponde a una inteligencia superior. Tercer ejercicio. A Mariana le realizaron una prueba de su atención sostenida. La puntuación directa obtenida fue de 37 puntos. Teniendo en cuenta que la media es 50 y la desviación estándar es 5, ¿cómo podríamos clasificar el rendimiento de Mariana en la prueba? Muy bajo, bajo, normal, alto o muy alto. Tenemos entonces la gráfica, tenemos -1, -2, -3 desviaciones hacia abajo y hacia arriba, +1, +2 y +3 desviaciones. Con la media 50 y la desviación 5 calculamos los valores: 50 menos 5, 45, 45 menos 5, 40, 40 menos 5, 35. Y hacia arriba, 50 más 5, 55, 55 más 5, 60, 60 más 5, 65. Aquí hay un error, no 70, sino 65. ¿Dónde cae la puntuación de 37 puntos? 37 puntos cae. Bueno, entonces aquí tenemos que normal, entre -1 desviación y +1 desviación es normal, entre -2 y -1 desviación es bajo, y entre -3 y -2 desviaciones es muy bajo, de -2 hacia abajo. Entre +1 y +2 desviaciones alto, y de +2 desviaciones estándares hacia arriba muy alto. ¿Dónde cae la puntuación de Mariana? En 37, que está entre -3 y -2 desviaciones estándares, lo cual me indica que su desempeño es muy bajo. Mariana, por tanto, tiene una tensión sostenida muy baja. Siguiente ejercicio. Camilo, en una prueba de razonamiento abstracto, obtuvo un percentil igual a 5. ¿Cómo podríamos clasificar el rendimiento de Camilo en la prueba? Muy bajo, bajo, normal, alto o muy alto. Vamos entonces a esta gráfica, que es la que nos permite identificar el percentil. Ubicamos el percentil, pero antes de ubicarlo, ubicamos los tipos de desempeño: normal, bajo, muy bajo, alto, muy alto, y ubicamos el percentil 5. Percentil 5 es este que está acá, lo cual me indica que su desempeño es bajo. Camilo, por tanto, tiene un razonamiento abstracto bajo. Pasamos al ejercicio número 5. Ramiro, en la prueba de percepción visual, obtuvo un valor Z de 2,5. ¿Cómo podríamos clasificar el rendimiento de Ramiro en la prueba? Muy bajo, bajo, normal, alto, muy alto. Nos vamos entonces a la gráfica que tiene la puntuación Z. Ubicamos las categorías de normal, alto, bajo, muy bajo, y buscamos el valor Z de 2,5, que estaría ubicado acá, ¿cierto? Entre +2 y +3 estaría el 2,5, este valor de acá, lo cual me indica que su desempeño fue muy alto. Por tanto, Ramiro tiene una percepción visual muy alta. Ejercicio número 6. Juanita fue evaluada con el WISC. En la prueba de diseño con cubos obtuvo una puntuación directa de 39. Teniendo en cuenta que en puntuación escalar la media es 10 y la desviación estándar 3, ¿cómo podríamos clasificar el rendimiento de Juanita en la prueba? Muy bajo, bajo, normal, alto, muy alto. Vamos entonces a la puntuación escalar con esta gráfica. Miramos las categorías: muy bajo, bajo, normal, alto, muy alto. Entonces me dice que tuvo una puntuación de 39 en diseño con cubos. ¿Dónde busco ese 39?
tengo que buscarlo en puntuación escalar. Pero ¿cómo hago? Tengo que irme a los baremos, a los datos normativos, a las tablas que tiene el manual en la parte final para mirar a qué puntuación escalar equivale ese 39, esa puntuación directa de 39. Entonces me voy a la columna de construcción con cubos. Ese 39 está ubicado acá, ¿cierto? Entre 39 y 40 y equivale a una puntuación escalar de 17. Entonces ya sé que con esa puntuación escalar de 17 la ubico en puntuación escalar, estaría entre 16 y 19, más o menos por acá, lo cual me indica que su desempeño fue muy alto. En últimas, Juanita tiene un rendimiento muy alto en las habilidades que evalúa diseño con cubos. ¿Qué evalúa, por ejemplo, diseño con cubos? Por ejemplo, funciones ejecutivas, lo que tiene que ver con planeación, habilidades visoespaciales, funciones ejecutivas también. Ah, bueno, ya había dicho que tenía que ver con la planeación, las nocias o agnosias. Entonces, en esas habilidades diríamos que tiene un desempeño muy alto. Siguiente ejercicio. En la prueba Stroop, Lorenzo obtuvo una puntuación corregida de 9. Según la puntuación T de la tabla de baremos, ¿cómo podríamos clasificar el rendimiento de Lorenzo en la prueba? Muy bajo, bajo, normal, alto, muy alto. Nos vamos entonces, en este caso, a la gráfica que tiene la puntuación T. Tenemos entonces las clasificaciones de los distintos rangos, pero ¿qué necesito? Traducir esta puntuación de 9 en una puntuación T para saber cómo le fue a Lorenzo en esa prueba. Entonces habíamos dicho que tenía una puntuación de 9. Entre 8 y 9 fue la puntuación obtenida por Lorenzo. Eso equivale a un percentil menor de 5 y a una puntuación T de 32 a 35. Entonces me voy acá. Aquí estaría la puntuación T de 32 a 35, estaría ubicado por acá en este rango, lo cual me indica que su desempeño es bajo. Pero me devuelvo, fíjense que decía que equivale a un percentil 50. Miren que lo mismo pasa si yo lo traduzco a percentil 5. Miren que está ubicado en el mismo rango. O sea que yo puedo hablar de puntuación T o de percentil y fíjense que su ubicación es la misma. Aquí entonces su desempeño es bajo, por tanto decimos que Lorenzo tuvo un rendimiento bajo en las funciones ejecutivas que evalúa el test de Stroop. Por ejemplo, ¿qué funciones ejecutivas evalúa el Stroop? Evalúa eh, el Stroop, eh, la, la, el control inhibitorio. Y por último tenemos la prueba que le hacen a Tomás del D2 para evaluar su atención sostenida. En el indicador TOT de la prueba obtuvo una puntuación de 380. Según el percentil equivalente, ¿cómo podríamos clasificar el rendimiento de Tomás en la prueba? Muy bajo, bajo, normal, alto, muy alto. Entonces, nos vamos al D2, tenemos aquí la media, ubicamos el valor que está entre 377 y 389, lo que equivale a un percentil, en este caso es percentil de 25. Ya entonces ese 25 lo ubicamos en la gráfica y ese percentil 25 me dice que su desempeño, por tanto, fue normal. Tomás tuvo un rendimiento normal en omisiones totales de la prueba de 2. Bueno, hasta acá entonces una aplicación práctica de este tema de la interpretación de las pruebas psicológicas. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Hasta pronto.